que generar condiciones para la intervención legislativa, para re-regular lo que, si no, regula unilateralmente el patrón. Así que me parece que esta discusión que se instaló sobre el teletrabajo tiene que ver con algunas condiciones objetivas propias de la emergencia. De repente se visibilizó algo que estaba subterráneamente. Emerge una modalidad de trabajo que efectivamente existía en la Argentina. Claro, existía en mucho menor proporción. La pandemia ha determinado una explosión de teletrabajo y por eso la necesidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sobre todo porque había algunos proyectos y había algunas discusiones que tenían que ver con regular el teletrabajo en términos de una suerte de estatuto particular que previera algunas condiciones, pero desde la lógica propia de, del emprendedurismo, de esa política más de generar empleo, de mayor competitividad. Por lo tanto, había que salir de algún modo al cruce de esa discusión y establecer de un modo muy claro que la regulación tiene que ser primero de fuente legal, luego, en su caso, de fuente colectiva y con una participación o presencia decididamente de la organización sindical. Por lo tanto, ahí estaba la discusión de regular o no regular en estas condiciones y en estas circunstancias. Claro, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, si no regulamos, ese espacio lo ocupa la regulación del empleador. ¿Y la ocupa de qué manera? De dos maneras. Primero, imponiendo las condiciones sin ningún tipo de red. Y segundo, precarizando el empleo. El teletrabajo es una de las formas muy claras, muy específicas de precarización del empleo y, por lo tanto, una suerte de control legislativo y de la inspección del trabajo, más la organización sindical, permitiría desplazar esos bolsones de precariedad. Claro, tiene, vuelvo a decir, sus riesgos. ¿Por qué? Porque en el planteo empresario esto es una idea de, bueno, ¿por qué no replicamos los derechos que ya tienen los trabajadores? Es decir, los trabajadores en general. Entonces, creamos una modalidad que lo único que dice es, bueno, el trabajador en situación de teletrabajo va a tener los mismos derechos que tienen los trabajadores regidos por la ley general. Bueno, con eso no hacemos nada. Es una suerte de réplica o redundancia de derechos. Por lo tanto, ahí no hay nada que mejore las condiciones de limitación de la unilateralidad empresaria. Pero ese es uno de los riesgos. Y el otro es una suerte de discusión, que por supuesto podemos dar luego, y yo solamente la planteo, sobre cuando a veces la intervención legislativa legitima una figura que para nosotros es francamente cuestionable. El teletrabajo es cuestionable desde los trabajadores, desde las organizaciones sindicales, porque fundamentalmente lo que apunta es a una mayor fragmentación, ¿no? Todos sabemos que, en definitiva, el teletrabajo es una forma de organización del trabajo. Desde tiempos inmemoriales, del taylorismo en adelante, cada forma de organización del trabajo es un método de disciplinamiento, de control. Por lo tanto, el teletrabajo sofistica aún más esas condiciones de ejercicio del poder empresarial a través ahora de la tecnología. Por lo tanto, ahí hay un riesgo de que se acentúe la fragmentación a un extremo de lo que es justamente el teletrabajo, la individualización o la despersonalización. Ya no es ni siquiera la persona, sino es el contralor o contacto a través de la computadora. Por lo tanto, ese riesgo de individualización, de mayor fragmentación, que obviamente nosotros lo venimos denunciando en los aspectos fundamentalmente de la tercerización o la subcontratación, bueno, esto es extremar esas condiciones de fragmentación. Y por lo tanto, cada vez que extremamos las condiciones de fragmentación, rompemos el colectivo, rompemos la solidaridad y por lo tanto debilitamos la organización sindical. Por lo tanto, ahí estaba un riesgo, siempre está presente ese riesgo. La regulación legitima ese método de organización del trabajo. Bueno, pero cada vez que hemos tenido estos riesgos en la historia del movimiento obrero, hemos sabido conjurarlos. ¿Cómo conjuramos esos riesgos? Bueno, fundamentalmente
con la intervención sindical, con la organización sindical como tal. Y segundo, con la intervención del Estado, aún con los riesgos que también esto entraña y con las limitaciones que también eso supone. Pero la intervención del Estado a través de la ley, como pisos mínimos inderogables, y a través de la autoridad administrativa como fiscalizadora de esa legislación. Bueno, con esa idea, general y con esa dualidad que suponía entrar en un proceso de legislativo y de regulación que en algún punto instala una forma de organización del trabajo, pero que a su vez esa forma de organización del trabajo ya está funcionando y está funcionando con la extensión que supone hoy la pandemia. Bueno, en esa lógica entramos en una suerte de aportaciones, de propuestas desde algunos sectores sindicales que quedaron plasmadas en un proyecto que presentó el diputado Hugo Yasky en la Comisión de Legislación del Trabajo, uno de los tantos proyectos que luego han sido considerados al momento del dictamen, que luego es media sanción de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, y acá cierro con esta primera cuestión vinculada con la oportunidad de la regulación, uno podría decir, bueno, la necesidad de que se incrementó el teletrabajo requiere de una intervención oportuna e inmediata. Pero ahí hay la primera paradoja que surge de, y voy a ir adelantando algunas observaciones al proyecto con media sanción. La primera paradoja es que tenemos que regular en tiempos de pandemia, porque es ahí donde explotó el teletrabajo. Sin embargo, el artículo 19 establece una transitoriedad en la aplicación de la ley y habla que solamente entrará en vigencia a partir de los 90 días posteriores a que cese el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, terminada la pandemia, más allá de las dificultades que va a tener esto en términos interpretativos, porque como todos sabemos, el aislamiento social preventivo obligatorio no es el mismo en todo el territorio y por lo tanto la ley podría entrar en vigencia en la provincia de San Juan y no en el AMBA. Bueno, esto es una de las tantas cuestiones que habrá que eventualmente modificar en la instancia de revisión en el Senado. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la intervención en ese proceso de discusión que termina con el proyecto de media sanción, lo que nosotros planteamos era fundamentalmente salir de esa lógica de la redundancia de derechos y tratar de incorporar en el texto legislativo una serie de garantías de la vigencia de esos derechos. ¿Por qué esto? Por lo mismo que venimos señalando, si el teletrabajo es un proceso de individualización y por lo tanto de desplazamiento del trabajador del lugar de trabajo a su propio domicilio, es decir, segregado del colectivo, las características propias de las relaciones de trabajo, signadas por la natural desigualdad, se acentúan. Por lo tanto, no menos, sino más desigualdad. Y por lo tanto, no menos, sino más intervención sindical para compensar en términos de contrapoder esa desigualdad. Por lo tanto, la perspectiva de una norma garantista es una perspectiva distinta, es una perspectiva que cambia la lógica, porque ya no es los trabajadores tendrán estos derechos, sino es justamente porque tienen dificultades para ejercer esos derechos, tienen que tener un mecanismo de efectividad de esos derechos. Y ese mecanismo de efectividad, esto es toda la legislación laboral como tal, obviamente, lo sabemos, pero insisto, cuanta mayor desigualdad y cuanta mayor individualización, más necesidad de establecer parámetros o técnicas que garanticen los derechos que si no quedan como meramente declamativos. Por lo tanto, cada uno de los derechos que nosotros proponemos incorporar, que buena parte de ellos han quedado incorporados en el proyecto, tienen no solamente la redacción del derecho como tal, sino la técnica de garantía para hacerlo efectivo. Y con esto salir de esa dualidad que es la normatividad y efectividad, que todos sabemos es una suerte de crítica dentro del derecho, esto de que tenemos el mejor derecho, pero la menor eficacia del mismo. Por lo tanto, ¿cuáles son esas dos técnicas principales de garantía? Obviamente, como lo señalé hace un momento, el sindicato
y la autoridad administrativa de trabajo en términos de fiscalización o de intervención en el control. Bueno, con esa lógica fuimos a presentar el proyecto y tratar de incorporar en cada uno de los derechos generales, pero sobre todo en los derechos específicos que sí requerían de una regulación adicional, porque obviamente el derecho de desconexión no está en la legislación general, por lo tanto tiene que estar en una regulación propia del teletrabajo. Bueno, pero solo decir que el trabajador tendrá derecho a la desconexión, todos sabemos que cuando está en su casa y cuando está recibiendo los inputs que le manda el empleador de manera continuada, no puede desconectarse. Tiene que cumplir con lo que el propio sistema, la propia plataforma, los propios mails o WhatsApp le están indicando. Por lo tanto, no basta con declamarlo, sino hay que incorporarle técnica de control específica de ese derecho también específico. Bueno, los derechos que incorporamos fundamentalmente tienen que ver con el primero de todos, que es aquel que viene a ser una suerte de antídoto de los peores efectos del teletrabajo. ¿Cuál es ese peor efecto? Dijimos la segregación. ¿Cuál es ese antídoto parcial? Es justamente que el teletrabajo sea parcial, la parcialidad o el carácter parcial del teletrabajo. Es decir, que la propia ley establezca que el teletrabajador será teletrabajador durante un periodo de la jornada semanal y en el resto de la jornada tiene que volver a su lugar de pertenencia. Esto obviamente mejora las condiciones de ejercicio de los derechos individuales, pero sobre todo del ejercicio de los derechos colectivos. Por lo tanto, ahí nosotros propusimos como un elemento principal que la ley estableciera un mínimo de trabajo presencial. De hecho, establecimos el máximo, no más de las 2/3 partes de la jornada, que 1/3 de la jornada semanal fuera presencial. Bueno, como luego veremos, o surgirá del debate posterior, porque no sé cuánto tiempo me queda, eso no está garantizado en la ley. Por lo tanto, está diferido a la negociación colectiva que los convenios establecerán la proporción entre el trabajo presencial y teletrabajo. Así que ahí hay la incorporación del concepto, del criterio, de la parcialidad, pero sin el mínimo legal que nosotros hemos propuesto. Luego, la intervención sindical en todos los aspectos sensibles en donde la desigualdad se acentúa por el teletrabajo. ¿Cuáles son? El propio régimen de teletrabajo. La habilitación para que una empresa transfiera trabajo presencial a teletrabajo debiera contar con la autorización o con la regulación o reglamentación que haga la negociación colectiva con carácter previo. Por lo tanto, los principios legales son la garantía mínima, pero luego la garantía se completa porque el sindicato sabe cómo, dónde y de qué manera puede autorizar de algún modo o regular de otro el teletrabajo en una empresa que no lo tiene o, si se quiere, aunque lo tenga cuando entre en vigencia la ley, también tendría que tener intervención. Por lo tanto, primer intervención del sindicato en la propia habilitación del régimen de teletrabajo. Segundo, en los momentos más sensibles, se establece como un derecho específico del teletrabajo la voluntariedad y la reversibilidad. Esos son los derechos que dan pie al ingreso o a la salida del teletrabajo. Claro, si todos sabemos que la voluntariedad en el derecho del trabajo o en las relaciones de trabajo está francamente disminuida por la desigualdad, no alcanza con que tenga forma escrita el ejercicio de ese derecho de pasar voluntariamente al teletrabajo o decidir volver a trabajo presencial. Por lo tanto, ahí lo que nosotros proponíamos es que ambos derechos se ejercieran con participación sindical, es decir, con información de la decisión de ingresar al teletrabajo o de salir del teletrabajo. Vamos a ver luego que eso no queda tampoco plasmado en esos términos. El otro derecho específico es el de la desconexión, que algo referí hace un momento, y es muy importante porque justamente de lo que se trata, y en realidad no estamos hablando de algo que sea patrimonio exclusivo del teletrabajo. El tema del derecho de desconexión pasa a ser un derecho o una necesidad cada vez más
general en cualquier tipo de trabajo. Pero, naturalmente, como el teletrabajo se ejerce a través de la conexión, bueno, el derecho a la desconexión como uno de esos derechos. Nosotros también ahí planteamos la necesidad de que eso sea controlado por la organización sindical y ha quedado en una suerte de registro de control al momento de darse de alta a la empresa al teletrabajo y registrar las plataformas o software a emplear, con lo cual no estaría mal porque hay algún método de corroboración de que ese derecho de desconexión se puede ejercer. Luego, además de estas garantías propias de la intervención heterónoma, el sindicato o la autoridad administrativa del trabajo, hay fórmulas de garantías en términos de dispositivos antidiscriminatorios que nosotros utilizamos mucho en el derecho y que el más característico es el provisto por la ley 23.592 antidiscriminatoria y que ha dado posibilidad de garantizar los derechos a la libertad sindical cuando son afectados de manera discriminatoria por decisiones del empleador. Bueno, esas garantías son muy importantes también incorporar en la ley en aquellos derechos que cuando se ejercen pueden, en tal caso, no ser violentados de manera directa, pero sí indirecta. Ah, ¿te desconectás pronto? Bueno, mirá que el plus que estamos estableciendo por productividad ya no lo tenés, por ejemplo. Bueno, eso aparece muy tibiamente reconocido en el derecho de la desconexión y aparece muy fuertemente reconocido en uno de los derechos que está quizás mejor explicitado, que es el de vinculado a las tareas de cuidado. El último derecho que yo mencionaría en términos de derechos específicos, que nosotros planteamos especialmente en el proyecto, tiene que ver con el derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad o privacidad, que también es muy importante que tenga contralor en su ejercicio por parte de la organización sindical y por la autoridad administrativa. Eso quedó en algún punto reconocido en el proyecto con la participación, aunque en términos de una redacción bastante incompatible, con la participación sindical, dice el proyecto. Por último, en la propuesta que nosotros incorporamos fuertemente la intervención de la autoridad administrativa del trabajo. ¿En qué sentido o en qué momentos? Bueno, en todos los momentos del teletrabajo. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros estamos previendo es que el teletrabajo, aún regulado, sea un vehículo de precariedad. Vehículo de precariedad, sobre todo porque los distintos anillos de precarización vinculados con, primero, la intervención de empresas subcontratistas. Por lo tanto, la empresa principal puede que cumpla con las normas del teletrabajo, pero desplaza cada vez más teletrabajo a contratistas. Y ahí empieza a diluirse la capacidad de intervención de la ley e incluso de la organización sindical, porque eso está claro que va en dirección a fragmentar el colectivo. Por lo tanto, la necesidad de fiscalización en función de la subcontratación. Y segundo, porque naturalmente estos modos de contratación ya ni siquiera contratan a través de los llamados autónomos, ya no de estos falsos autónomos, sino contratan trabajo fuera del país, es decir, esta suerte de deslocalización de mano de obra local. Por lo tanto, ahí es la importancia del registro de todas las empresas que hacen teletrabajo, cualquiera que sea, principales o secundarias, de la propia, mejor dicho, de las altas y bajas de los trabajadores que se van produciendo y de los propios sistemas de tecnología de información y la comunicación que utilicen. Incluso proponíamos un método de regulación o de limitación de los procesos de deslocalización que ha quedado de manera invertida en el proyecto con media sanción. En realidad habilita la contratación de mano de obra extranjera en violación de la ley 25.871 y de las políticas de políticas migratorias del país, lo cual también requeriría de alguna suerte de contralor por parte de revisión por parte del Senado, si fuera posible. Bueno, no sé, Oscar, si tengo tiempo, podría hacer algunos comentarios, ya no del proyecto, que vuelvo a decir, hicimos nosotros como propuesta,
que he ido mechando con algunas observaciones de lo que ya tiene media sanción, sino voy quizás a algunas cuestiones más propias de la media sanción que vale la pena incorporar para la discusión. Si me das algunos minutos más, completo con eso. Dale, breve, por favor. Bien. En relación a la media sanción de diputados. Bien, lo primero de todos es que establece el principio básico de igualdad de trato o de igualdad de derechos, especialmente en materia de remuneración, artículo 3º. Vuelvo a decir, esto hace a las veces de una suerte de redundancia. Ningún trabajador que está comprendido en la ley de contrato de trabajo podrá tener trato desigual, pero no está de más su incorporación explícita. En cuanto a la voluntariedad, artículo 7º, vuelvo a señalarlo, es solamente a través de una forma escrita, por lo tanto, sin garantía en el cumplimiento de este derecho. La reversibilidad es solamente para las contrataciones que han estado, mejor dicho, que han mutado de trabajo presencial a teletrabajo, por lo tanto, ahí sí se garantiza la reversibilidad, pero introduce la media sanción un concepto de imposibilidad que acredite el empleador que podía dar lugar a una alta litigiosidad. Y luego, las nuevas contrataciones que son ya de teletrabajo, la negociación colectiva deberá establecer cómo se ejerce el derecho a la reversibilidad. La parcialidad, ya señalé, sin garantía porque está diferida la negociación colectiva. El derecho de desconexión, artículo 5º, con una fórmula débil en materia de no discriminación, sin intervención de la organización sindical, aunque con registro por el artículo 18. El derecho a la intimidad, artículos 15 y 16, acá sí aparece el concepto del criterio de participación sindical, aunque de un modo en la redacción como que hace partícipe a la organización sindical del control de ese derecho y no de los mecanismos para justamente garantizar el derecho de intimidad y privacidad. El artículo 9, que nosotros también propusimos, el principio de indemnidad, que en realidad estaba más dirigido al trabajo como tal y a los datos, bueno, aquí aparece solo recogido respecto de el equipamiento y solo por el desgaste. En el caso de los gastos de conexión, especialmente los mayores gastos que demande el teletrabajo, aparece también la remisión a la negociación colectiva. Un punto importante sería, y no quiero extenderme, pero el de los derechos sindicales. Los derechos sindicales es meramente una reiteración de lo que establecen la propia ley, e incluso con una limitación al momento de que le da al empleador la potestad de anexar los teletrabajadores a un centro de trabajo. Una cuestión que es claramente una injerencia en la propia organización sindical. Ahí nosotros propusimos dos cosas: que obviamente los teletrabajadores son parte del colectivo al momento de la elección de los delegados, pero que además tengan la posibilidad de que ellos elijan un delegado en los términos de como si fuera un turno de trabajo, como prevé la 23.551. Y no aparece el derecho al uso de los sistemas de tecnología de información de la comunicación, es decir, lo que utiliza el trabajador para las comunicaciones sindicales, esto que hemos llamado la cartelera digital. El artículo 18 de fiscalización está bastante bien encaminado, aunque insistimos que faltaría la consideración de los procesos de subcontratación para garantizar que ahí, en esos bolsones de mayor precariedad, se pueda intervenir con mayor capacidad. Luego, el artículo 14 incorpora las cuestiones vinculadas con higiene y seguridad en el trabajo. Justamente este es un ámbito muy especial y hay algunos compañeros que tienen mucha mayor expertise que yo, así que seguramente lo van a comentar luego. Sí establece la participación sindical en la fiscalización y hay un aspecto vinculado con los accidentes que puedan ocurrir en ocasión del teletrabajo que presenta algunas dudas o discusiones. Y ya para cerrar, y dejando muchas cosas para seguir
comentando con ustedes cuando abramos el debate. Hay un aspecto muy crítico en materia de jornada, el artículo 4, cuando incorpora la noción de objetivos como forma de cumplimiento del trabajo. Está la cuestión vinculada con los elementos de trabajo que pueden ser propios, lo que genera una discriminación al ingreso del trabajador al puesto o al contrato como tal. El artículo 13, que refería de los derechos sindicales, que merecería alguna consideración especial, y, como mencioné, la cuestión vinculada con el accidente de trabajo, referido al artículo 6 de la ley 24.557. Bueno, fue muy rápido, pero creo que pasamos revista a algunas de las cuestiones importantes para regular y algunas que merecen observaciones desde el punto de vista de lo que tiene media sanción. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por este repaso de las luces y sombras, podemos decir, ¿no? O grandes interrogantes que deja la ley, que deja esta primera sanción, ¿no? Esperemos que se debate en el Senado. Claudio, vos, sería tu momento de aportes. Sí, a ver, Guillermo hizo un recorrido muy completo de todos los aspectos y además de la ley, pero además no con una visión solamente técnica, sino fundamentalmente política, que es un poco el tema que yo también quería tocar o repasar, o si se quiere reforzar un poquito acá. En el día de antes de ayer, Roberto Nobile, que es el CEO de Telecom Clarín, habló con un chat interno, es como un chat interno donde habla con todos los empleados y se refirió a la ley, diciendo que, bueno, la pregunta, obviamente preparada, es ¿qué opina sobre la media sanción de la ley de teletrabajo que se aprobó en diputados? Y el hombre dice, no, en principio que bueno, hubiera sido bueno que consultaran al sector empresario, porque se ha aprobado una ley, o se ha dado una media sanción a la ley, donde el sector empresario no ha sido convocado. Pero tampoco ha sido convocado el sector de los trabajadores, porque de los empleados tampoco han podido opinar en esta media sanción de la ley. Por lo tanto, bueno, veremos en qué termina en senadores, pero esperamos que tengamos esa oportunidad que no tuvimos y que los trabajadores tengan esa oportunidad. No dice los trabajadores, dice los empleados. Tengan la oportunidad de tener esa consulta. ¿Por qué planteo esto de esta manera? Nosotros ya veníamos con experiencias anteriores, tal vez muchos de los que están acá lo saben, y Oscar también participó de muchas de esas discusiones anteriores. De la década de los 90 nosotros tuvimos algún tipo de antecedente, no de teletrabajo, sino de la aplicación de los sistemas de control a través de software y reemplazo de las supervisiones presenciales, que fue cuando se toma a los operadores de 000, 19, en principio, y después 110, y se les coloca un software a través del cual se les controlaba absolutamente todo, el momento que iban al baño, el momento que se levantaban. Fue de las primeras experiencias de aplicación de software tan estricto y que la empresa hizo cumplir en forma muy penosa para la gente y en forma muy difícil de contrarrestar por parte del sindicato. O sea, una pelea durante años y años tratando de ver cómo frenábamos las consecuencias de ese software. Inclusive, bueno, firmamos actas en el transcurso de ese tiempo, donde, por ejemplo, estaban prohibidas las escuchas, no se podía escuchar y sancionar o pedir productividad o exigir productividad a través de las escuchas. Las escuchas solo podían hacerse informando inmediatamente a la persona que se había escuchado, dándole una devolución e informándole antes de que fueran escuchadas. Diciéndole, vos te vamos a escuchar, bueno, y después hacerle una devolución a través de un supervisor. Prohibido sancionar, prohibido apretar con los ritmos de trabajo.
Digo esto y estoy hablando del año 93, 94, 97, 98. Estoy hablando de un buen tiempo atrás. En algún momento, allá por el 2000, por ahí me ayuda Belén, ¿cuándo fue que firmamos el acta de teletrabajo, Belu, en la primera con Telecom, ¿te acordás? 2009. 2009 firmamos una primera acta de teletrabajo en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Estaba Viviana Díaz en ese momento, junto con, dentro del equipo Tomada, y firmamos un acta de teletrabajo donde anticipábamos de alguna manera gran parte del contenido. O sea, anticipamos gran parte del contenido que se está discutiendo acá. Inclusive algunos elementos están por encima de esta media sanción, en ese acta de teletrabajo en ese momento, ¿no? Con una empresa que era Telecom, digamos, no era un boliche. Pero lo hicimos, ya logramos esa firma a partir de un acuerdo con la compañía, pero a partir sobre todo de una presión por parte del Estado y la autoridad de aplicación. O sea, el Ministerio promulgaba ese tipo de firmas. En realidad promulgaba el teletrabajo, había todo una cantidad de dinero puesta por la Cámara de Comercio para tratar de llevar adelante experiencias de teletrabajo en el país. Entonces, en el marco de que la autoridad de aplicación estaba en manos en este caso, de Carlos Tomada, se hacían y se llevaban adelante con determinadas características esos acuerdos. Ese acta hoy está vigente, entre comillas, digo entre comillas porque me voy a referir a un plano que Guillermo no se refirió, me dejó algo para la intervención, que tiene que ver fundamentalmente con la relación de fuerza y lo complejo que significa establecer una relación de fuerza real, concreta, en el caso del teletrabajo. Porque pudimos firmar esos acuerdos porque nos estábamos remitiendo todavía personal que teníamos medianamente encuadrado. El tema es que esto rápidamente se fue distribuyendo hacia sectores de personal que no estaban encuadrados o que estaban cubiertos bajo el eufemismo del fuera de convenio, el fraude laboral del fuera de convenio. Para que se den una idea, hoy Telecom tiene 5.000 trabajadores fuera de convenio, entre los que vienen del SATSAI y los que vienen de Telecom puramente. Estamos con 5.000 fuera de convenio, una barbaridad de gente sobre alrededor de 23.000, que es la planta total hoy de Telecom con la unificación Cablevisión Telecom. Y el tema es que la modalidad de trabajo no presencial o de teletrabajo se tiende a desarrollarse en aquellos sectores donde nosotros tenemos menor nivel de organización. No solo lo fuera de convenio. Fuera de convenio es un gran sector. Pero también sectores que están dentro del convenio o que recientemente hemos logrado encuadrar y no tienen ningún tipo de experiencia de organización sindical. O sea, no tienen delegados, no hay ejercicio sindical ni participación en los niveles que hay en otros sectores de las compañías. Esto es común a las dos compañías. También Telefónica impulsa el teletrabajo y a diferencia es que no tenemos ahí ningún tipo de acta firmada con anterioridad, impulsa teletrabajo sobre sectores que no están mayormente organizados o que empezamos a organizar recién ahora. Empezamos a llegar recién ahora. Entonces, en Telefónica, para que se dé una idea, el teletrabajo es un premio. Lo maneja el jefe, lo maneja el gerente, lo maneja el supervisor y premia a aquellos que andan, que tiene a su alrededor o que son sus acólitos, los premia con más días de teletrabajo. Porque la gente lo pide muchísimo, lo requiere, ¿no? Tenemos problemas para las elecciones de delegados, porque tenemos que hacerla un día donde no haya teletrabajo, o pedirle a la compañía que restrinja el teletrabajo, porque si no, no hay nadie. Pero esto no es en la pandemia, esto es hace 6 años atrás, 5 años atrás, hasta la fecha. O sea, genera una cuestión de ruptura del colectivo muy, muy fuerte,
y el colectivo lo percibe como algo, pero ¿qué es lo más? Absolutamente algo que tiene que alcanzar, algo que por favor no le corten el teletrabajo. Las elecciones del gremio tuvimos que ir midiendo qué día las hacíamos, mejor un miércoles, digamos, porque si las hacíamos jueves o viernes, nos encontramos con que teníamos en teletrabajo una cantidad importantísima de compañeros que tenían que venir a votar en forma presencial y se va a disminuir la participación en forma sensible. Entonces, yo quería señalar el doble carácter que tiene, porque nosotros lo vemos desde un lugar que es correctísimo, que es el que encaró Guillermo, y vamos a estar todos los que estamos acá de acuerdo, sobre este canto de sirena del teletrabajo implica una cantidad de problemas infinitos. Implica sobre todo la sobreexplotación, los aumentos de los ritmos, la ruptura del colectivo, bueno, todo lo que muy bien marcó Guille. Pero también hay un elemento que no se puede soslayar, que hay que establecer algún tipo de piso en el marco legislativo, porque si así no lo hacemos, no, por lo menos la experiencia que estamos viviendo en compañías grandes, que nos van a pasar con la planadora. Digamos, ¿por qué? Porque la gente lo requiere, porque la gente lo pide, porque le sirve, porque tiene después la posibilidad de manejar su horario, todo ese espejismo y esos cantos de sirena, al decir del TEL, que aparecen con el teletrabajo y que se van a extender. Y yo en esto me quiero remitir a la salida de la cuarentena, o la salida de aislamiento social obligatorio. La verdad que ahí vamos a tener una mayor caracterización de hasta qué punto ha calado esta cuestión del teletrabajo. Tenemos fuertes contradicciones y fuertes quejas, pero también tenemos bastante aceptación. Tenemos de las dos cosas. Hay un sentimiento contradictorio por parte de los compañeros. Hay un sentimiento muy contradictorio. Y son sectores, vuelvo a repetir, que no tienen el nivel de organización que tienen los sectores de mantenimiento de calle o de plantel. Donde también se intentó el teletrabajo, que consistía, esto ya hace 10 años, consistía en que los trabajadores, en cambio de llegar al lugar de trabajo y tomar ahí las reparaciones o las instalaciones que tenían que hacer, las hicieran desde la casa. O sea, ya se conectaran al sistema y desde la casa ya salieran a reparar o a instalar el primer cliente. Lo veníamos resistiendo, lo seguimos resistiendo. Bueno, hoy no, hoy en aislamiento social se está haciendo, absolutamente nadie se concentra en el lugar de trabajo, se sale con la unidad desde el domicilio y se va al primer domicilio donde hay que reparar. Eso se está haciendo hoy en esa modalidad. Pero veníamos resistiéndolo en Telecom de hacía 10 años. Y lo veníamos resistiendo con éxito. Porque la gente veía claramente, los compañeros veían claramente de que esto implicaba un peligro cierto. Y que esto implicaba no tener un punto de reunión, un punto de encuentro, un punto donde compartir el mate a la mañana o las facturas y salir desde ahí, o hacer una asamblea. Por eso pusimos dentro del proyecto el tema de la parte presencial, ¿no? O el tiempo presencial que teníamos que tener en el proyecto de ley. Y bueno, yo me remití a esto porque me parece que es un elemento muy fuerte a tener en cuenta este doble carácter que tiene. Hay una cuestión de rechazo, pero hay una cuestión de fuerte aceptación, de muy fuerte aceptación y de pedido inclusive al sindicato. O sea, nos vienen a pedir, hay compañeros que nos vienen a pedir que por qué no le dan a él teletrabajo. Digamos, ¿por qué el jefe no le da teletrabajo? ¿Por qué? Porque necesita 2 días, porque necesita 1 día por semana. O sea, viene a pedirle que el sindicato interceda para que no le corten el teletrabajo. Entonces, a mí me parece que en el marco que tenemos que tener, que es la construcción de una resistencia efectiva, tenemos que tener en cuenta el establecimiento de un piso que nos permita pararnos desde ahí, no porque se vulnere la voluntad de los compañeros, sino porque nos dé el tiempo y las herramientas necesarias como para poder construir una manera de contrarrestar desde el punto de vista efectivo, real, del trabajo, y desde el punto de vista de lo ideológico también,
¿no? Porque es el endiosamiento de la individualidad por parte de las compañías. Endiosan lo individual, dicen, bueno, no tenés más problemas con los viajes, viejo, no tenés que ir a tomarte el colectivo, no tenés que ir, no gastás, no comés afuera, tenés los pibes ahí, está todo bárbaro. Esto sabemos que genera contradicciones, pero la ley nos puede permitir, si bien no es lo que tiene que ser, tampoco es el proyecto que nosotros presentamos, digo, porque igual ustedes lo saben, pero no es nuestro proyecto, es parte de nuestro proyecto. Entonces, ver de qué manera podemos ir construyendo resistencia y mecanismos en los lugares de trabajo para resistir los aspectos destructivos que tiene el teletrabajo, pero a su vez vamos construyendo legislación. Esto me parece que es de lo que se trata. Bueno, muchas gracias, Claudio. Una pintura muy concreta de las caras que tiene el teletrabajo. Bueno, ahora lo que pedimos es que vía el chat, quienes quieran preguntar o intervenir, me anoten. De a uno. ¿Nadie? ¿Lili? ¿Qué pasa? Hola. Ah, está Beto. Bueno. Hola a todos. Hola, Beto. Bueno, abro las preguntas. Una de las cosas que más nos preocupaba para charlarlo con Guille y con Claudio es el tema del capítulo de la higiene y seguridad, el título, el nombre del título, por un lado, y por otro lado, que creo que es una gran incógnita y quizás va doble la pregunta, ¿no? Higiene y seguridad, bueno, la palabra higiene ya sé que no estaba en uno de nuestros proyectos. La palabra higiene deja por fuera todo lo psicosocial, ¿no? Es la vieja ley de higiene y seguridad donde los trabajadores son del cuello para abajo, digamos. Así que ese es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Ustedes saben que nosotros estamos con un grupo de trabajo para presentar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo propuestas, diagnóstico y propuestas, con todo el tema de la salud, el impacto en la salud de los compañeros y compañeras con el teletrabajo. O sea que eso a nosotros, digamos, es un título, no, a ver, todo lo que estamos planteando no es un cargo a ustedes, obviamente, es el proyecto que quedó después, y uno lo sabe, después de larga discusión. Pero bueno, ahí hay algo que salvar. Yo esto creo que lo hablé tanto con Guille como con Claudio. Hay algo que salvar porque la palabra higiene, y más en época de pandemia, ¿viste? Te remite al jabón y a la lavandina, y la verdad que ni siquiera habla de la higiene industrial. O sea que eso es un tema. Y otro de los temas, y ahí sí es una pregunta directa a Guille, es que no nos queda claro a nosotros. El otro día Oscar daba un ejemplo muy claro y decía, yo tengo un desnivel en el comedor de mi casa y bajo de ese desnivel y me esguinzo. ¿Es accidente de trabajo? Digamos. ¿Cómo va a estar regulado el lugar de trabajo inserto en la casa? Una discusión, ¿es puesto de trabajo o es un lugar de trabajo dentro de una casa? Por otro lado, si nosotros definimos un registro de agente de riesgo, ¿quién lo hace? ¿Quién hace el mapa de riesgo? ¿De qué forma esto queda contextualizado? Porque hay otro tema, no solo el accidente, sino las enfermedades profesionales. El otro día Vanessa Siley en Lanús planteaba que iba a haber un proyecto de enfermedades profesionales del teletrabajo. Cosa que eso es absolutamente discutible y difícil, y muchas de las enfermedades del teletrabajo ya están incluidas en la ley de riesgos del trabajo, en el listado de enfermedades profesionales.
la tenosinovitis, el túnico carpiano, las tendinitis, bueno, todo eso está. Entonces digo, todo esto, que es un gran capítulo, no solo que no queda claro en el proyecto, sino concretamente la pregunta, ¿cuáles son las estrategias colectivas que a ustedes les parece que podemos y debemos tener, y a Guille, las herramientas legales para ir pensando, ya que estás vos y Gastón Valente, para ir pensando y construyéndola? Sí, Gastón. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, aprovechando el planteo que hace Lili, que iba en esa línea, obviamente es muy, muy interesante el proyecto y lo que se logró, y bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea Guillermo Gianivelli, el tema de evitar la fragmentación, o lo que planteó Claudio, el tema de cómo complica la presencia sindical con esta nueva modalidad, son los riesgos y es el riesgo a que nos exponemos. Pero sí me parece que tenemos ahí una ardua tarea nosotros pendiente, algo que nosotros tenemos en el espacio, de abordar a fondo el tema de la seguridad y salud. Y esto que plantea Lili, me parece que tenemos un gran trabajo con los propios compañeros incluso. Nosotros ya, yo creo que en el espacio nadie duda que con la higiene y seguridad no se resuelve la problemática de salud, eso es no es algo meramente conceptual. Podemos estar en un lugar muy higiénico y muy seguro, pero los ritmos de trabajo que nos imponen nos terminan enfermando igual, con lo cual no es solo un título o un concepto lo que ahí nos preocupa, sino que más en la modalidad de teletrabajo, me parece que también se abre la puerta con esto de reducirle las problemáticas de salud a la higiene y seguridad, de que no nos olvidemos que el trabajador que teletrabaja, la higiene y la seguridad es de nuestra casa, con lo cual ahí abrimos una puerta muy peligrosa para que el empleador diga, bueno, yo la guarda de la higiene y la seguridad en la casa, tenés una mala conexión vos eléctrica y te tuviste una descarga eléctrica, ese problema es de la víctima, el trabajador. Entonces ahí tenemos que trabajar muy fuertemente en superar esto de la higiene y seguridad, sobre todo porque Argentina tiene ratificado el convenio 155 de salud y seguridad en el trabajo, el convenio 187, promoción de la salud. Entonces, el concepto de higiene y seguridad era un concepto de la década de los 70, que ya nos preocupa que se siga utilizando en el proyecto. Esto no es para hacerle cargo a ustedes, obviamente, pero hay muchos compañeros de otras organizaciones que seguramente creen que los temas de salud laboral se agotan con la problemática de higiene y seguridad. Entonces ahí tenemos un gran trabajo pendiente, me parece que este espacio lo tiene muy claro, pero que hay muchos compañeros en otras organizaciones sindicales que seguramente que no. Eso es como un punto. Otro punto que me preocupa es que cuando habla de los accidentes que ocurran por la modalidad de teletrabajo, pareciera que le pone nuevos requisitos a los accidentes, porque habla de los accidentes que ocurran en el lugar, durante la jornada y en ocasión. Es decir, la ley de riesgo de trabajo es muy restrictiva, pero habla, al accidente lo define como acontecimiento súbito y violento con motivo o en ocasión. Es decir, y esto no es una cosa menor, porque el motivo o en ocasión no es los dos requisitos juntos, el motivo y en ocasión. Y acá pareciera que se exige más requisitos, que sea en el lugar, durante la jornada y en ocasión. Esto puede ser que un trabajador termine la jornada, pongo un ejemplo gráfico, termine la jornada, y no sé, se para y se va al baño y se resbala, y bueno, y se cae. ¿Qué? Eso no se va a considerar porque ya está fuera de la jornada. Son cuestiones por ahí muy chiquitas, pero que debemos trabajar, que pueden ser que nos resten más derechos al trabajador que trabaja desde la casa. Y después el otro punto que planteaba Lili, esto de que las enfermedades psicosociales y la incorporación al listado, si lo dejamos solo librado a la autoridad de aplicación, bueno, ya tenemos experiencia en el sistema de riesgo del trabajo, bueno, ¿cuál es la participación que tiene según el diseño legal los trabajadores en el sistema de riesgo de trabajo? El Comité Consultivo Permanente, que se reunió solamente en el año 96 para confeccionar el listado, fue convocado en el 2012 para las nuevas enfermedades, y chau, gracias. Entonces, si es esa la herramienta que vamos a tener, ojo con eso, porque si vamos a esperar que la autoridad, la SRT, incorpore los nuevos padecimientos, bueno, estamos al horno con eso. Sí me parece importante que en este artículo 14
se haya incorporado la participación, y ahí yo veo por ahí letra, no sé si de Guille, de alguno, la participación sindical o de ustedes, eso sí me parece importante que se haya resaltado en el proyecto. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que abordar, que esta nueva modalidad nos trae como desafío, que no nos sigan haciendo perder derechos, el sector patronal, como bien lo marcaba Claudio. Y otro punto para terminar, no quiero utilizar demasiado tiempo, es que esta regulación está reducida al empleo privado, por lo que veo. Entonces, tenemos muchos sindicatos, muchos compañeros del sector público que, bueno, están obviamente planteándonos qué hacemos nosotros, y, si va a ser la negociación colectiva en los ámbitos no contemplados en este anteproyecto, la que tenga que regular definitivamente, como ya lo han hecho los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, o el asesoramiento del TEL, o la CETERA con un convenio colectivo propio. Es decir, pareciera que sigue los caminos reducidos del empleo privado. Pero bueno, hay muchas cuestiones muy interesantes del anteproyecto que se lograron regular, y como dicen ustedes, si no lo regula el poder del Estado, lo va a imponer el empleador, y me parece importante. Pero el tema que en el espacio nos interesa y nos convoca es cómo dar la pelea para que no sigan reduciéndonos los derechos a nuestra salud en esta nueva modalidad que impone estos tiempos de pandemia. Bueno, nada más que eso quería aportar. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera quiere hacer alguna consulta, alguna consideración? Alejandro. ¿Lo vas a hacer por mensaje de señas? Que no, ahí me escuchan. ¿Te escuchan? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. No, a mí hay algo que me, que me tiene confundido y preocupado, hablamos de los derechos, hablamos de todo esto, ¿no? Pero de unos años para acá, esto ya venía avanzando, y una de las formas de avanzar era esto perverso que permite el sistema de ofrecerle a trabajadores el teletrabajo o la calle. Y a partir de que el trabajador no se veía acorralado y terminaba decidiendo el teletrabajo, o el trabajo a distancia, como quisieran llamar, el primer requisito era desafiliarse del sindicato y dar de baja la obra social, y ponerse a trabajar como monotributista. Y ahí es donde nosotros quedamos completamente desenganchados, porque no veo en todo esto cuál va a ser un marco regulatorio donde nosotros podamos tener una regulación con los trabajadores que las empresas tengan, porque creo que tenemos dos escenarios. Uno va a ser los trabajadores con antigüedad que le ofrezcan cambiar la modalidad, y los trabajadores nuevos que ya directamente los tomen como teletrabajo, que los van a tomar como monotributista, y no vamos a acceder a tener ninguna información de dónde se registran esos trabajadores. Nosotros teníamos que en algún momento, y por eso decía lo perverso, era a través del apriete. Hoy hay muchos trabajos, y lo decía Claudio recién, muchos trabajadores que antes los tentaban con esto. Te quedas en tu casa, y todos los ejemplos que le daban, porque la empresa lo llamaba y le decía, ¿sabe qué, Juancito? La empresa pensó en usted. ¿Por qué no se queda en su casa, trabaja cómodo, puede atender a los perros, puede atender a los pibes, y no sale? Hoy tenemos que muchos trabajadores que los han, por el tema de la pandemia, han ido a trabajar y les ha gustado, entonces hoy es más fácil el convencerlos. Porque yo he hablado con algunos que te dicen, no, yo no vuelvo más a trabajar. En 2 años me robaron 3 celulares en la calle. Yo me quedo acá. Y entonces va a ser más fácil ofrecerle, bueno, desafiliate, deja la obra social, cosa de sacarlo de toda posibilidad de tener acceso a algún derecho a algo. Y también tenemos trabajadores que les ha pasado lo inverso. Han visto que el trabajar en la casa es mucho más esclavo, y están pidiendo volver a sus puestos de trabajo, que son los menos. Entonces, a mí lo que no me queda claro, cuál va a ser el marco regulatorio, porque todo esto a los sindicatos nos deja fuera. En cuanto pasan a ser monotributistas, todo esto nos deja colgado. Entonces, ¿cuál va a ser o cuál podría ser el mecanismo
algún marco regulatorio para fiscalizar las contrataciones de las empresas, ¿no? No se me ocurre el término, pero ¿cómo podría ser que el empleador no pueda quedar libre de poder cambiar a los trabajadores como se le ocurra, o tomar trabajadores monotributistas sin ningún derecho a nada? Eso es lo que a mí me da vuelta, y la verdad que no le encuentro la vuelta, por todo lo que leo de estas leyes y todo lo que estamos hablando. Pero esa parte no la tengo para nada clara. Bueno, ¿quieren hacer alguna respuesta, Guillermo, Claudio? Seguimos después con otras preguntas. Sí, Oscar. ¿Vos primero, Claudio? No, dale vos, dale, Guille. Dale, después vengo yo, dale. No, algunas cuestiones más de índole técnica que fueron, por supuesto, bien planteadas por Lili y por Gastón. El tema de salud laboral y prevención, bueno, es determinante, como sabemos, con las particularidades que tiene el control, la inspección o las obligaciones que puede ejercerse en el ámbito natural del teletrabajo, que es el domicilio, ¿no? Por lo tanto, ahí hay cuestiones vinculadas con la intimidad, con la privacidad. Nosotros pensamos mucho esto y dijimos, bueno, ¿de qué manera? Bueno, la manera de contrarrestar cualquier afectación a la intimidad es con dos aspectos. Uno, que por supuesto se requiere la autorización del trabajador para el ingreso al domicilio. Pero como eso no se puede corroborar solo con esa decisión unilateral del trabajador, debiera ser a su vez acompañado por la organización sindical. Y ahí entonces la importancia de la presencia sindical al momento de la inspección, porque genera ese doble mecanismo de control o de garantía de la privacidad. Respecto de las cuestiones propias de las contingencias, enfermedad y accidente, uno podría decir, ¿para qué meterse con ya algo que está regulado de manera general y que ha generado muchas discusiones, como el alcance del concepto de accidente, el alcance de enfermedad? Pero bueno, me parece que ahí lo que quiso hacer el dictamen es esclarecer de que el lugar de domicilio, en este caso el lugar de trabajo a la vez, es un lugar que está comprendido dentro de la ocasión del trabajo. Me parece que puede ser importante que se lo haya dicho. Ahora, luego, la distinción respecto del alcance de la presunción, ¿no? Incorporar la noción de presunción en el texto de la ley, cuando, como bien lo dijo Gastón, el concepto recogido en la 24.557 es con motivo en ocasión. Bueno, ahí va a generar alguna posibilidad de disquisiciones sobre el alcance o no de esa presunción. Me parece que esto también requeriría de cierta corrección en la redacción. Bueno, por supuesto, respecto de la consideración de enfermedades profesionales, ya sabemos lo que es, lo que nos costó la incorporación del COVID, así que imaginemos lo que podría ser incorporar enfermedades vinculadas específicamente con el teletrabajo. Respecto de lo que señalaba Alejandro, sí, claramente. Y esto se vincula con algo que también señaló Claudio, ¿no? Esta suerte de, bueno, los trabajadores piden la inclusión en el teletrabajo, como una suerte de mejora de su condición. Bueno, todos sabemos que siempre el trabajador está en una situación de estado de necesidad. Por lo tanto, que su decisión voluntaria está viciada por ese estado de necesidad. Por lo tanto, a veces parecería ser que es una mejora, pero siempre la legislación puso justamente los límites para evitar de que eso que parece una mejora sea una trampa para mayor explotación o sobreexplotación. Por lo tanto, ahí lo que nosotros procurábamos era justamente controlar con la presencia sindical el momento en donde se ejercitan esas decisiones
que pueden poner en riesgo la decisión voluntaria. Cuando ejerce la decisión de incorporarse al teletrabajo o cuando ejerce la de salirse del teletrabajo. Por lo tanto, en ambos momentos, presencia sindical. Y luego, claramente, como lo señalaba al comienzo, esto es un vehículo de precariedad, por lo tanto, la inspección del trabajo es fundamental para controlar que eso sea regulado al momento de cada contratación. En el proyecto que habíamos preparado, justamente preveíamos que no solamente había que darse de alta en el registro, sino que la inspección de trabajo iba a controlar, y por lo tanto había que registrar por parte de las empresas, toda contratación de teletrabajo a través de la IP con la que se ejercía ese teletrabajo. Por lo tanto, el IP nos lleva a una locación digital. La locación digital supone un trabajador del otro lado de la línea. Ese trabajador, si está registrado por la empresa, está todo bien. Si no está, tendrá que demostrar la empresa por qué contrata a un trabajador por fuera de la legislación laboral. Nos dirán, es un autónomo, es una empresa. Bueno, entra en juego acá sí las presunciones de que prestación de trabajo es relación de dependencia y por lo tanto, si no está registrado de alta, estará incurso en una irregularidad registral. Por lo tanto, hay mecanismos y algunos de ellos deberían estar en la ley y otros pueden estar de manera reglamentaria. Por lo tanto, algunas de las cuestiones que se señalaban de cómo seguir este proceso, bueno, este proceso se sigue de dos modos, o de tres modos. Primero, mejorar la redacción, si se puede, del proyecto, en la instancia de revisión en el Senado. Segundo, la instancia de reglamentación, el artículo 18, está bien como punto de partida para una buena parte de regulación reglamentaria a través del decreto por parte de la autoridad de aplicación. Y tercero, la negociación colectiva. Pensar muchos dispositivos de intervención, de participación, de control a través de la negociación colectiva para limitar lo que puede ser también una continuidad de ejercicio unilateral de poder por parte del empleador. No, continuando con lo que dice Guille, originariamente esto era todo negociación colectiva. O sea, lo que había venido, lo que había aparecido en principio era un acuerdo vía masa con el sector, con la UIA, de que esto fuera todo tirado a la negociación colectiva. O sea, que la negociación colectiva se encargara de regular en cada uno de los gremios cómo iba a venir el proceso de teletrabajo. Bueno, imagínense que ahí estamos al horno, completamente al horno, porque con que haya solo un gremio que establezca una condición menor, todos los empleadores iban a mudar a esa condición menor y andar a buscarlo después, o sea, andar a encuadrarlo después, ¿no? Era imposible, absolutamente imposible. Entonces, nos surgió, ante esa situación y la presencia de 21 proyectos entre la Cámara de Diputados y de Senadores, nos surgió la necesidad de unificar a una costa de limarle un poco la condición, o sea, ir limando un poco la condición, que fue en definitiva este proyecto que describe Guillermo. La situación que teníamos era absolutamente ir a los convenios colectivos de trabajo. Yo me quedo con lo que dice Alejandro, o la preocupación que tiene Alejandro en relación al tema de cómo impedimos que nos pasen por arriba. O sea, hoy todo lo que estamos acá presentes tenemos en cada uno de los gremios donde actuamos, tenemos el flagelo del tercerismo, tenemos el flagelo de los monotributistas, tenemos, bueno, el trabajo no registrado en general. O sea, cada una de las empresas, aún el propio Estado, generan situaciones de este tipo que no solamente generan condiciones jodidas para los compañeros, sino que además nos bajan en la discusión y en la negociación, nos bajan los pisos cuando nos tenemos que sentar a discutir. O sea, es tremendo. Es decir, vemos sistemáticamente cómo las patronales van para ahí. Yo la verdad no encuentro, más allá de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo, ¿no? O sea, tenemos la reglamentación, tenemos que ver de qué manera
inclusive hacemos que registren las plataformas, que las plataformas que utilicen tienen que estar registradas con la autoridad de aplicación y con los sindicatos de la actividad. Pero la verdad que no le encuentro la vuelta porque sencillamente no existe la vuelta, salvo la presencia sindical. O sea, un poquito acá en pandemia nosotros estamos generando estas reuniones, reuniones de delegados por región, reuniones de delegados por sector, reuniones... La verdad, yo no encuentro otra que no sea reforzar la presencia con los medios que tenemos. Y me parece que por ahí, si ustedes me preguntan por dónde pasa el eje de esta discusión, el eje de esta discusión pasa por garantizar la presencia y la participación y la construcción sindical con los compañeros. No hay otra, porque, ojo, y no me opongo con esto, ni tengo una postura simplista de decir todo pasa por acá, o reduccionista, si se quiere. Lo que estoy diciendo es, el único reaseguro pasa por ahí y nos la pueden hacer más difícil. Tenemos una a favor, ahora los medios de producción van a ser nuestros. Vamos a, claro, de quién son las máquinas y las herramientas, ¿no? Cosa que es algo interesante, digamos, que se lo dejo a Oscar Martínez. Me mataste, Claudio, me mataste. No lo había pensado por ese lado. La vida rápida del socialismo. Claro. Bueno, miren, la otra cosa es que casi todo el mundo tiene una PC en la casa. Eso tampoco lo habían pensado. Vamos con el artesanado, Un pequeño medio de producción tenemos en nuestras manos. No, a ver, yo creo que Claudio marca algo central, que así la ley de teletrabajo fuera perfecta y hubiera sido solo diseñada y aprobada por el conjunto de los trabajadores, lo que no se garantiza en los lugares de trabajo y no se garantiza en la calle es letra muerta, ¿no? Que efectivamente, cuando salga la ley veremos cómo sale, después se abre el verdadero terreno que es el de garantizarlo en los lugares de trabajo. Yo ahí tenía una pregunta personal muy acotada, ¿no? Que es esto de la voluntariedad y reversibilidad. Está bien, pero eso en cierto modo sería para la gente que ya está trabajando. Porque sabemos que el que va a entrar, a ver, un trabajador aislado va a tener la posibilidad de decirle, mire, yo entro como teletrabajador, pero guárdenme un puestito en la oficina por si cambio de idea, ¿no? Digamos que ¿han pensado alguna forma de eso, cómo se podría plasmar o en la ley o en algún convenio para que no sea simplemente una cosa para los viejos y después desaparece? ¿Vasco? No hay. Perdona, discúlpame. No, Claudio, por favor, adelante. Es verdad lo que dice Oscar. Nosotros planteamos reversibilidad, pero en el marco, esa reversibilidad, en el marco de que había una presencialidad en la ley original nuestra. O sea, que había una parte que era presencial y una parte que era teletrabajo. Al quitarle la parte de presencialidad, lo que vos decís, tenés razón, digamos. Si a mí me toman directamente como teletrabajador y flaco, si te he visto no me acuerdo. O sea, no. Es más, te puede tomar un empleador que tiene una oficina de un ambiente. Y nunca va a decir, ¿a dónde te voy a poner, flaco? Tengo 25 metros cuadrados. Sí, puede suceder, totalmente. Yo igual quería meter nada más que quería meter un dato de color nada más a lo que estaba diciendo Oscar, y que me parece, nosotros también nos estamos encontrando con la buena disposición de algunas grandes empresas a solucionar las necesidades urgentes que se plantean en el trabajo a distancia en el marco del ASPO, generosamente ofreciéndonos que, bueno,
no hay problema, desmantelamos la oficina tuya y te la empezamos a mandar por cachitos a la casa. O sea, en el marco de las necesidades urgentes del ASPO, también solapadamente están empezando el desmantelamiento que va en contra de la reversibilidad. O sea, esto ya lo estamos recibiendo como ofertas generosas, digamos, y que por ahí también nos haría pensar en la necesidad de un instrumento para evitar, para trabar este desmantelamiento que se está dando soslayadamente, más que nada en los grandes, incluso a nivel con terceras empresas. O sea, tengo contratado los servicios de terceras empresas y de repente los servicios que yo tenía alquilados y pagados, de repente la silla de la tercera empresa te la manda a tu casa. O sea, encima mediatizado. Nada, era nada más que eso, para aportar. Guillermo, ¿vos querías responder algo? No, solo completar lo que señalaba Claudio. Las válvulas de seguridad del ejercicio de la voluntariedad y la reversibilidad son, primero, que un nuevo régimen de teletrabajo requeriría de que pase por la discusión colectiva para habilitarlo como tal. Y en tal caso ahí establecer algunos métodos de verificación del ejercicio de esos derechos. Segundo, la presencialidad parcial hace las veces de mecanismo de garantía, a su vez de la posibilidad de revertir o, en su caso, pasar a teletrabajo. Y, por último, me parece que en todos los casos, la suerte de acompañamiento de la autoridad de trabajo en las altas y bajas, y eso revisado por la organización sindical, establece unos mecanismos de seguimiento de las decisiones de pasar al teletrabajo o de volver a lo presencial. El proyecto está muy mal en cuanto a que la reversibilidad es solamente para los que alguna vez fueron trabajadores presenciales, y segundo, que el empleador podrá esgrimir motivos que imposibilitan la vuelta, que es lo que decían, bueno, no tengo más la oficina, y con eso bloquea la reversibilidad de volver al trabajo presencial. Así que ahí hay una dificultad, sí, claramente. Bueno, sí, Lili. Sí, cortito. Nosotros, tanto para Claudio y para Guillermo, nosotros, bueno, Claudio forma parte como dirigente de este espacio, hay una definición política hay una definición política que el espacio, ¿no es cierto?, se meta en el tema del impacto a la salud por el teléfono. Entonces, mi pregunta, Guille, es concreta, Guille y Gastón, ¿no? Digamos, ¿hay espacio para incidir más allá que pueda ser insumo para los gremios en la negociación colectiva? Eso está claro. Pero esto que tenemos nosotros, la idea de ir a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a esta famosa mesa multisectorial, ¿tiene un impacto, Claudio, Guille y Gastón, que el espacio discuta en ese ámbito, tomando lo que dice Claudio, ¿no? Claudio arrancó diciendo, espacio que no se ocupa, lo ocupa otro. O sea, esto es así. Porque esto también es cierto que no todos los gremios tienen nuestra mirada. Es así. Entonces, es válido que nosotros peleemos y discutamos con este documento consensuado para hablar de temas de la salud y seguridad que no están incluidas en la ley. Por ejemplo, qué sé yo, una resolución de la super, supongamos lo mejor. No sé, pregunto. Sí, sí, si me permitís, Lili, que miren que tenemos que cazar la liebre todavía, porque yo no sé cómo viene. O sea, nosotros estamos discutiendo acá un contenido que tenemos una cantidad de críticas y una cantidad de modificaciones, una cantidad de reglamentaciones y una cantidad de intervenciones que podemos hacer ante la autoridad de aplicación, que tienen que ser, el espacio tiene que estar afiladísimo para darle con eso. Pero cuidado que no cazamos la liebre, porque esto, yo no sé,
O sea, senadores, hay compañeros que saben mucho más que yo de esto, pero senadores puede tratarla, puede no tratarla inmediatamente, puede dejarla ahí no sé cuánto tiempo, puede volver o no volver, puede haber modificaciones, y esas modificaciones motivan una nueva discusión en diputados. Así que yo me concentraría en no tirar el agua con el chico adentro, ¿no? En relación a la ley. Digamos, tiene un montón de problemas. Yo intentaría por todos los medios que el espacio pudiera intervenir en que la ley salga, y salga con todas las mejores condiciones posibles. Y desde ahí nosotros ir a la autoridad de aplicación y ver de qué manera reforzamos la intervención que podamos tener como espacio, ¿no? Pero yo no me pondría metas donde todavía no tenemos ni siquiera no tenemos la ley. Y ojo que va a estar pelea. Para que la ley, bueno, no sé si ustedes advirtieron que la media sanción salió solo con un voto en contra y unas 29 abstenciones. Por lo tanto, tuvo 215 votos afirmativos, lo cual es una mayoría muy consistente. Pero así como muestra esa contundencia, lo que muestra también es una debilidad de que con los votos propios no alcanza. Es decir, con los votos solo del Frente de Todos no alcanza para aprobar la ley. Si hubiera oposición franca de la oposición, valga la redundancia. Por lo tanto, ahí hay que construir mayorías. Bueno, tenemos que construir mayorías en todos los ámbitos, pero también hay que construirlas en el Parlamento para, por lo menos, conseguir una ley. Así que ahí hay una primera cuestión que, como dice Claudio, empieza la discusión entre lo mejor y lo posible, ¿no? Lo segundo es que hay una contradicción en términos de la urgencia para aprobar la ley. Fue un proceso muy rápido y a la vez es una ley que entrará en vigencia, vaya a saber cuándo, esperemos que no muy tarde, pero por las razones conocidas. Por lo tanto, no atiende a la urgencia que verdaderamente existe hoy, en donde una cantidad de trabajadores están en teletrabajo que no van a estar después de la pandemia, o que van a estar en una mucho menor proporción. Por lo tanto, ahí hay algunas cuestiones importantes que es cómo regular hoy el teletrabajo, las cuestiones más esenciales, más urgentes, como por ejemplo la conciliación con las tareas de cuidado. Ahí hay, no sé si lo puedo decir, pero Claudio me dice que sí, ahí hay algún proyecto circulando en donde se puede establecer una regulación a través de una resolución conjunta o eventualmente un decreto para atender estas cuestiones hoy, no dentro de 90 días después de finalizada la pandemia. Así que lo que quiero decir con esto, tomando un poco la propuesta de Lili, efectivamente hay que intervenir en todos los lugares que podamos, hay que hacerlo en el marco de la comisión creada en la Super, con los aspectos vinculados con la salud en el teletrabajo, pero hay que también intervenir en todas las instancias que podamos desde el punto de vista de construir poder y presencia para, en su caso, regular hoy las tareas más urgentes, ¿no? Bueno, sí, Gastón. Brevemente, no que comentar esto que planteaba Lili. Sí, obviamente que tenemos que apoyar y hacer fuerza que la ley salga, porque si no hay regulación, como dice Claudio, acá manda el empleador. Pero igualmente marcar, hay un dato que la verdad yo no lo había advertido tan rápidamente, que lo marcó Guillermo, que bueno, el principio de indemnidad, que es fundante en nuestra rama, pareciera que solo se contempla para los daños en el equipamiento nada más, y eso es muy limitado. Pero también marcar de que la SRT sigue manejándose como un principado independiente. Parece que mientras la ley esta salga o no salga, la SRT ya dictó la resolución 21/20, dejó sin efecto la 1552 del 2012, que era lo poco que había de teletrabajo. Es decir, ellos se siguen manejando en forma autónoma sin importar si hay ley o no hay ley de teletrabajo. Y la resolución 21/20, como lo dice en la propia exposición de motivos, la otra vez lo hablábamos en la reunión de teletrabajo que hicimos en el espacio,
dice que no aplica lo poco que hay sobre teletrabajo, que son los manuales de buenas prácticas, porque no considera que el trabajo en cuarentena sea una modalidad típica de teletrabajo. Así, para la SRT no es una modalidad de teletrabajo esto que estamos haciendo ahora. Entonces ahí tenemos un terreno muy amplio para abordar en la SRT, salga o no salga la ley. Ojalá, y todo mi apoyo para que esta ley salga, porque obviamente es un avance sustancial en relación a lo que tenemos, ¿no? Eso solamente quería marcar. Para sumar. No, que para sumar también podemos sobre lo que dijo recién el compañero, de que se tal en la SRT funcione, lo que decía Gastón recién, ¿no? Y nosotros en ese, si llega a pasar eso, digo, nosotros también estar preparados, como lo venimos estando preparando para dar la discusión adentro de la superintendencia y no dejar que te regulen sobre lo que ellos creen o quieren y terminan jodiendo al trabajador como siempre. Bien, bueno compañeros, estamos ya sobre la hora de finalización. Sabemos que hay varios que tenían algunos compromisos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, miremos todos a la pantalla si sacamos una foto para el Facebook. ¿Quién saca la foto? Sandra. ¿Ya está? Bueno, hecho. Gracias. Bueno, muchas gracias Guillermo y Claudio. Como decía Claudio, esperemos cazar la liebre y ver qué tal es la liebre cazada y seguiremos discutiendo. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Gracias a todos, buen fin de semana. Muchas gracias, compañeros. Hola, Mariana. ¿Dónde estás, Sandra? Hola. Marisa, ¿cómo estás? Yo me veo arriba, no sé vos. Ahí está la foto con sonrisas. Qué lindo verte, Marisa. Igualmente, Mari, una alegría. Bueno, Nos vamos a seguir las reuniones.